presente video vamos a dar cuenta de un trabajo investigativo en el cual desarrollamos la problemática del feminismo dentro de los movimientos sociales, abordando la perspectiva de diferentes autores. Para dar cuenta de esta problemática, partimos de entender que el feminismo es una doctrina y un movimiento social que parte del reconocimiento de las capacidades y los derechos de las mujeres que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Para esto contamos con la participación de diferentes personas, entre ellos docentes, funcionarios y actores que se encuentran inmersos en esta problemática. Para comprender más a fondo este proceso de lucha, acudimos a la participación del profesor Hernán Clavijo, quien nos otorgará una apreciación histórica sobre dicho tema. Es obra resultado de un acumulado de mujeres valientes que han sacado la cabeza por encima de las estructuras de poder y han denunciado, inclusive con riesgo y a veces con sacrificio de su propia vida como costo de la denuncia y de la protesta, muchos, excesos, atropellos y hasta cierto punto denegaciones de la propia ideología o burguesa liberal, ¿no? Que declara pues, la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, para todos los seres humanos, pero ocultando esas diferencias de género como relaciones de poder y dominación patriarcal. Ahora, a lo que venimos acá es que en verdad, ya en el siglo XX, pues después de tantos ejemplos de mujeres con premio Nobel, ¿cierto? De mujeres capaces de volar un avión, capaces de darle la vuelta al mundo en un avión, de mujeres en el arte, de mujeres en la política, por ejemplo Golda Meir en Israel, ¿cierto? Entonces yo creo que en la posguerra y sobre todo en la década del 60-70 ya va decantándose un escepticismo radical en torno a esos discursos, a esos grandes paradigmas, ¿no? a esos discursos tipo marxismo, tipo liberalismo, todo ese tipo de cosas. ¿Desde dónde? Pues desde, oiga, aquí falla algo, aquí no se está teniendo en cuenta la naturaleza, acá no se está teniendo en cuenta la mujer. Y la lingüística y otra serie de discursos de las ciencias sociales se fructifican en los estudios, por ejemplo, de Joan Scott, ¿sí? Sobre la historia, el papel de la mujer en la historia, el papel de la mujer en la política, el papel de la mujer en la revolución, en la ciencia, en el arte, en la ecología, etcétera, etcétera. Entonces, ese discurso de género, en cierto modo, es como el fruto, uno de los frutos, ¿no? de esa crisis de los grandes paradigmas que va a fructificar, por ejemplo, en la Escuela de los Anales con el macroproyecto interdisciplinario de la historia de las mujeres. Es decir, las preguntas de la entrevista se abordaron a partir de Stuart Hall, quien fue un sociólogo jamaiquino relevante en los estudios culturales. Hall se refiere al lenguaje como sentido y herramienta para ejercer poder en la sociedad a partir de una construcción histórica donde los individuos ejercen estructuras lingüísticas para generar relaciones de fuerza. Nos estamos preguntando y cuestionando las prácticas discursivas que hacemos en nuestro uso de lengua, en este caso en el uso del castellano o español, porque nos estamos cuestionando la forma en cómo nos estamos enunciando y cómo estamos enunciando a otras personas. Cuando hablamos de enunciar a otras personas, estamos diciendo esas otras personas existen, ¿sí? Son parte de la sociedad y esas personas son parte de la comunidad LGBTI que han estado en la periferia de la sociedad y que necesitamos que se incluyan en los discursos cotidianos, en la oralidad. Lo que no se menciona en el discurso es algo que está invisibilizado y por tanto no existe. Por eso es muy importante empezar a cambiar esas prácticas discursivas de nuestra oralidad que nos permitan a nosotros y nosotras vincularnos de manera afectiva y sorora con las otras personas, ¿sí? Sin necesidad de que en nuestros discursos seamos un poco excluyentes.
Para seguir en la línea de las relaciones de poder, introducimos otro autor que nos da una visión desde el colonialismo enraizado en la perspectiva de género. Luis Tapia, licenciado en Filosofía y doctor en Ciencia Política, dedicado al estudio de la democracia y el multiculturalismo. La lucha por la igualdad de género, por la dignidad de las mujeres, teóricamente se comienza a perfilar importante desde estas épocas, en el siglo XX, ya desde los 60s y 70s. Muestra de ello es la teoría feminista que se va incrementando exponencialmente desde los 80s. Hay muchas teóricas feministas muy buenas. ¿Cuál es el asunto? Ya esta lucha nos pone alerta de la combinación de formas de dominación y de escenarios de dominación distintos. Cuando Angela Davis plantea la conjunción entre capitalismo, patriarcado y colonialismo, nos está llamando a la atención sobre la necesidad de configurar luchas en las cuales la liberación sea de amplio espectro, que la liberación no se restrinja al ámbito económico como se pudiera pensar en las primeras teorías socialistas, emancipatorias, sino que tenga amplio espectro y que así como se debe socializar o se debe generar dinámicas de producción que le permitan a todos los seres humanos vivir una vida digna, también se deben extirpar las lógicas de colonialismo que han dado lugar al mundo moderno y sobre las cuales se erige gran parte de la teoría social, política, científica occidental, sino que también se ataque el orden patriarcal. Y entonces me parece que la conjunción y la existencia del orden patriarcal es un elemento central. Ahora, nosotros estamos en América Latina y yo quisiera traer ahí a colación los abordajes de Luis Tapia en términos del Estado y de las sociedades abigarradas, y cómo el movimiento feminista o la lucha de las mujeres y del género, porque no es una cuestión solamente de la mujer, sino del género y de la libertad sexual y todo esto, complejiza o qué impacto tienen los movimientos sociales. Básicamente ustedes van a ver que nosotros somos, en nuestros estados no hay una sola sociedad, sino que en nuestros estados latinoamericanos conviven varias sociedades distintas. Y todo esto genera unas lógicas de cultura, de formas de gobierno, de dinámicas económicas muy particulares. La lucha de las mujeres ha venido a enriquecer esta perspectiva y más allá de que sean luchas identitarias, lo que nos plantea en la actualidad es la necesidad de superar los distintos horizontes de dominación que se erigen en nuestras sociedades. Cuando hablábamos de la interseccionalidad nos remitíamos a Estados Unidos y la propuesta teórica que desde allí se hace. Si ustedes ven hoy en América Latina, gran parte de las luchas y de los movimientos sociales se han enfocado en cuestiones liberales, o sea, de libertades, como la pelea por el aborto, la lucha por la igualdad de los géneros. Esas reivindicaciones, lo que ponen de presente en los movimientos sociales es que ya no hay una única matriz de lucha, que ya no hay un solo escenario frente al cual se debe generar la emancipación, la liberación, sino que debemos reconocer múltiples trayectorias de alienación y de dominación que signan a nuestras poblaciones. Una de esas, obviamente, es la de género, ¿sí? Y aquí me refiero básicamente a la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, que no vamos a hacer hincapié en eso porque ustedes la conocen y la viven a diario, sino además en del machismo y del maltrato y la violencia de todo tipo contra la mujer, de la imposibilidad de realizar libertades que tienen que ver con lo individual, como el ejercicio de la sexualidad. Es un enriquecimiento que tiene sus particularidades, porque este enriquecimiento no puede dejar de lado la cuestión del colonialismo en todos los sentidos. Entonces básicamente creo que lo segundo es una ampliación del horizonte de sentido de los movimientos sociales. Ya uno siendo comunista, además de ser comunista, de una u otra manera debe asumir una perspectiva de género, y si uno bien no puede decir de que es feminista, sí propugnar por la equidad de género y por el menoscabo de la sociedad patriarcal. Digamos que eso es una cosa que ya se logra y que hace 40 años no tenía lugar. O sea, el comunista era comunista y dejaba a la mujer en la casa lavando los platos. Esa cosa ya hoy para uno o para muchos movimientos es una cosa que no tiene sentido porque la dominación es múltiple. Creo que es eso, y creo que, pues bueno, desde una perspectiva de colonial es claro que el legado patriarcal es muy fuerte y que deberían generarse mecanismos de superación de esas lógicas patriarcales en todos los ámbitos de la vida. Hall retoma Althusser a partir de la lucha ideológica y los intereses que se generan entre poder y resistencia como un elemento dinámico y constante,
lo que conlleva a una cuestión hegemónica. Definitivamente los micromachismos están instaurados o instalados en la subjetividad de las mujeres, pero también de los hombres. Tendríamos que empezar por hacer un cambio cultural, un cambio principalmente a través del eje de la educación, para que las mujeres se reconozcan primero ellas como sujetos de derechos, sujetos políticos, y en la medida en que se lograra mostrar o desnaturalizar eso que subjetivamente hemos venido construyendo y que creemos que es natural, porque lo hemos naturalizado, en esa misma medida podríamos empezar a combatir esos micromachismos que permanentemente las mujeres estamos reproduciendo. Frente al debate generado en el colectivo feminista sobre la participación e inclusión del hombre en el movimiento, las siguientes perspectivas nos ayudan a visualizarlo como aliado para legitimar la articulación ideológica del mismo. Es básicamente pues que el feminismo no es una doctrina que venga a aplacar el machismo, sino que por el contrario es una forma de conducir la vida, una nueva forma de conducir la cultura. Podemos decir que los primeros feministas en la historia de la naturaleza son de la historia del movimiento, son los hombres que al momento de autoproclamarse en apoyo con las mujeres sufragistas, pues se denominaban feministas alrededor de esta lucha. Hoy en día es totalmente válido, lo que no es válido es que ellos protagonicen nuestros escenarios, eso es lo que queda totalmente invalidado. El apoyo es necesario porque en últimas las mujeres no vamos a terminar luchando solas, sino que por el contrario necesitamos arrastrar a nuestros compañeros a que sean conscientes del feminismo y conscientes de que el machismo es una forma más de dominación cultural del mismo capitalismo. Según lo dicho por Tapia, es posible establecer la necesidad de una articulación entre el feminismo y los demás procesos de lucha histórica, como sería junto con el movimiento obrero, en aras de una emancipación de los medios de opresión, como el patriarcado, la explotación de clase, el capitalismo y demás. Las principales reivindicaciones de las mujeres tienen que ver con su participación en el ámbito sindical. Sí, es decir, sabemos que hay mujeres sindicalistas, sabemos que cada sindicato tiene un departamento de mujer y géneros, pero digamos que no existe una política dentro de los sindicatos que permita que efectivamente las mujeres puedan desenvolverse no solamente en esos departamentos, sino también pues como lideresas de cada uno de sus trabajos. Ya con lo que respecta al campo laboral, pues digamos es importante entender dos cosas. La primera es que para las mujeres en Colombia las cifras tanto de desempleo, informalidad y desigualdad salarial pues son desfavorables, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en la informalidad pues las mujeres representamos el 49.3% a nivel nacional, esos son más o menos unos 3 o 4 puntos por encima de los hombres. También en desempleo para nosotras es más desfavorable, es decir, las mujeres somos más desempleadas actualmente en Colombia que los hombres. Y en Colombia en general hay una desigualdad salarial donde las mujeres solo ganamos el 75.3% de los sueldos, ¿sí? Es decir, todavía después de 100 años de lucha de las mujeres por la igualdad salarial con respecto a los hombres, pues seguimos, digamos, en desventaja. Entonces esas son reivindicaciones de todas las mujeres en general. También, digamos, hay otra reivindicación con respecto a un trabajo que históricamente no es reconocido por el sistema económico ni por el sistema político, que es el trabajo doméstico. ¿Sí? El trabajo doméstico es un sistema que históricamente ha sostenido social y culturalmente el sistema de explotación, y que es un trabajo no pago porque te hacen creer que porque tú eres madre y porque tú eres mujer entonces te está adjudicada la cocina y como tú eres madre tienes que hacer el trabajo doméstico gratis, cuando es un trabajo que perfectamente debe ser pagado y debe ser reconocido económicamente. De hecho, por ejemplo, en Colombia el trabajo doméstico representa el 13.1% del PIB, del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínate, es una cifra grande de que contribuimos desde el trabajo doméstico y la economía del cuidado al Producto Interno Bruto, pero no se es reconocido. Entonces, creo que esas dos reivindicaciones desde lo laboral también y desde lo laboral no reconocido, o sea, el trabajo no reconocido como trabajo, son fundamentales para tener en cuenta desde el ámbito de lo laboral en términos pues de las reivindicaciones de las mujeres. De acuerdo con lo platicado respecto a Hall, se puede realizar una contextualización con el municipio de Ibagué durante la administración actual en cuanto a la forma en que se ve incluida la mujer y este movimiento social en el plan de desarrollo del mandatario local. Yo quiero comentarles que el plan de desarrollo
de esta administración está basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El quinto punto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es equidad de género. Por eso ya lo hemos demostrado en la práctica. El 66% del equipo directivo de nuestra administración se basa en mujeres y en mujeres jóvenes. Ese es un ejemplo. Hoy estuve con los docentes. El 70% de las docentes en Ibagué son mujeres. Entonces nosotros nos sentimos muy complacidos de tener una administración incluyente y que hace valedero el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que es la equidad de género, y seguiremos luchando y trabajando porque así sea. A manera de conclusión, se puede observar cómo los distintos movimientos sociales logran permear la sociedad en sus diferentes ámbitos y cómo dichas transformaciones se mantienen en aras de generar un proceso evolutivo que garantice una equidad en los diferentes sectores sociales. Desde un enfoque al movimiento feminista se logra observar un avance histórico que, si bien no es un meta final, ha logrado un proceso de legitimación, validación y empoderamiento del género femenino en una sociedad patriarcal. Pues es una pregunta bastante compleja. Por lo general la cultura, tanto la cultura de masas como la industria cultural y demás, por lo general ha estado guiada por los hombres, ¿no? Como que estas industrias culturales también existe este tema de una visión patriarcal, ¿no? Como hay una presencia de, digamos, de una visión donde las mujeres no tienen una gran participación. Pero a pesar de eso, a lo largo de la historia del cine y la televisión ha habido presencia de mujeres que han hecho unos aportes pues muy importantes. Yo creo que ese aporte político a, digamos, la consolidación de una visión feminista no ha logrado, digamos, como un alto impacto en la sociedad. Muchas veces en el cine y en la televisión las mujeres son representadas de un modo, digamos, de acuerdo a ese rol femenino tradicional, convencional, y sí ha existido la presencia de personajes femeninos diferentes, como que quieran cambiar ese rol tradicional. Muchas veces eso también se trivializa, se asume como un objeto de consumo, pero me parece que en los últimos años ha sido mayor la presencia en algunas series, por ejemplo de Netflix, de otros medios, historias de mujeres, historias protagonizadas por mujeres, dirigidas por mujeres. Creo que en el terreno de las series de plataformas y de internet se ha empezado a ver una mayor presencia de las mujeres como protagonistas de las historias, pero también como directoras, como guionistas. Entonces creo que las cosas están cambiando, hay una mayor presencia de las mujeres y quizá de posiciones feministas en el cine y la televisión, pero creo que todavía es un campo por recorrer, es una lucha que hay que dar también, porque pues la verdad es que ha sido un campo también manejado básicamente por los hombres y por esa visión patriarcal de la sociedad. Intensa. Que aquella que se apoya en transformación de las conciencias.